Como ya le adelantábamos esta mañana, durante la conferencia presidencial se presentó una reforma al sistema de pensiones. Para analizarla más a fondo, agradezco mucho la comunicación a Carlos Ramírez Fuentes. Él es consultor económico de Integralia y también expresidente de la CONSAR. Bienvenido y gracias, Carlos. Gracias, Luisa, por la oportunidad. Buenas tardes. Al contrario, buenas tardes. Pues se presenta esto con bombo y platillo, con consenso de las cámaras, del empresariado, y todo pinta muy bien. Parecería que se va a aumentar el fondo para los trabajadores y las trabajadoras de retiro y que serían menos años, que es una de las críticas, a cotizar. Pero ¿cuál es el lado complicado? Me imagino que implementarlo también debe tener pues una estrategia que requerirá de algunos ajustes. Cuéntanos tú cómo ves estos anuncios. Claro, yo coincido contigo en el sentido de que digamos, siempre una reforma de pensiones es más compleja de lo que parece. A veces hay esta idea de que se pueden hacer cosas profundas, fáciles, y no, generalmente no es así. Esta iniciativa, esta propuesta que hoy hizo el presidente, me parece que va en la dirección correcta, es positiva, porque va a permitir incrementar el monto de las pensiones de los trabajadores en el mediano y largo plazo. Sí ayuda a que los trabajadores que tienen menos tiempo de cotización en su cuenta de Afore puedan acceder a una cuenta, a una pensión al final de su vida laboral. Y en ese sentido creo que es positiva, ayuda a mejorar las pensiones y hay que celebrarla. Por supuesto, es una reforma que hay que conocer más los detalles, que ver cómo se va a aplicar en la práctica. Hay algunos temas que yo no veo, ¿no? Que parecieran ser importantes y que no se incluyeron en la iniciativa, pero creo que debemos de congratularnos, debemos de ver el lado positivo. Se está atendiendo un problema largamente pospuesto y en ese sentido, pues hay que verla con un sentido positivo. Yo no he visto mucho debate respecto al cambio en los años de cotización. La verdad es que una de las críticas al sistema como estaba o el sistema anterior, bueno, faltará ver qué pasa con esta reforma, era que muy poca gente puede cotizar por 25 años para poderse pensionar. Esta reducción sin duda ha sido muy bien aplaudida, pero el tema de las cuotas patronales seguramente es algo que algunas grandes empresas podrán asumir sin ningún problema. El peligro es cómo se apoya a las empresas chiquitas para que no eviten entonces dar seguridad social a las y los trabajadores. Tendría que haber también Sí. pues como un círculo para garantizar que esto se pueda y no se contrate de forma informal por outsourcing u otro tipo de vicios, diría yo, que tenemos en nuestro sistema, ¿no? Absolutamente. Creo que lo que falta todavía explicar de esta iniciativa es cómo se va a proteger. O sea, si bien todos estamos de acuerdo en que es necesario aumentar las aportaciones que se entran a la Afore para poder pagar mejores pensiones, o sea, no hay pensiones buenas sin más ahorro, y eso es positivo, pero como lo va a pagar el patrón, como lo va a pagar la empresa, eh, pues esto puede repercutir en sus costos, puede tener incidencias sobre el costo de la formalidad. Entonces, creo que ahí sí se requiere un poquito más de explicación de cómo se va a proteger a las empresas para no cargarles la mano en un momento en donde además estamos viviendo una crisis muy importante. Sí es cierto, la iniciativa tiene un periodo gradual de incremento de aportaciones, no es inmediato, va a tomar tiempo, 8 años es la transición, pero aún así para las empresas medianas y pequeñas, creo que debe de haber más explicación de cómo se va a protegerles. Sí, sobre todo a las pequeñas, porque también hay muchas empresas que tendrían que estar obligadas, de hecho, ¿no? A mayor seguridad y tampoco se han ido por esa vía. Entonces, creo que en esa parte tienes mucha razón. Y también se habló de las comisiones de las AFORES. Se está planteando también alguna modificación. ¿Cómo son las comisiones en nuestro país a diferencia de otras naciones? ¿Estamos más altos, más bajos? ¿Cómo cambia esto para las y los trabajadores? Lo que pagan los trabajadores por el manejo de su cuenta Afore y se lo pagan a la Afore, afortunadamente en los últimos 10 años las comisiones han venido disminuyendo de manera muy significativa. De hecho, están hoy en niveles de la mitad de donde estaban hace 10 años. Entonces, yo creo que todavía hay un espacio. Luisa, creo que México está, vamos a ponerlo, pagando pues probablemente 10, 20% por arriba de lo que está pagando otros países.
pero siempre hay que tener cuidado en que las comparaciones entre países no son exactas, ¿no? Hay muchos componentes de ese tema que hay que tomar en consideración. Yo creo que el anuncio que se hizo hoy de que las Afores deben de reducir sus comisiones aún más es positivo. Yo también creo que no se les debe de forzar en automático a un cierto precio, porque eso podría tener otras implicaciones negativas. Pero de que tienen todavía espacio para bajar las comisiones, no hay ninguna duda, y creo que en ese sentido va a ir esta iniciativa también. Carlos, y para cerrar, ¿tendría que venir esta propuesta de reforma con algún otro paquete? Pienso justamente en las contrataciones por outsourcing o este tipo de pues, medidas de reformas que también han sido ampliamente criticadas, justo porque no garantizan seguridad social a mucha población en nuestro país a futuro. Estamos en un boom demográfico peligroso si no empezamos a pensar en el futuro de, por ejemplo, mi generación. No sé cuántos años tengas tú, pero sin duda es algo que hay que corregir de forma urgente, y yo no veo que se esté discutiendo junto con esto la informalidad, el outsourcing, qué hacer con esta amplia población en nuestro país. Sí, ese es un tema que a menos de primera vista no se incluye en la iniciativa. ¿Qué hacer? No es tan fácil. Es decir, no hay soluciones mágicas al problema de la informalidad. Al final del día, la informalidad es un reflejo de muchos factores que no están funcionando bien en nuestro mercado laboral. Y no hay una bala de plata, no hay una solución única para atender ese problema. Creo que esta iniciativa en lo particular, el gran tema que hay que proteger y cuidar es que las empresas que tienen trabajadores hoy y que contratan, digamos, de manera regular y que pagan su seguridad social, no vayan a tener incentivos a irse a la informalidad o a subcontratar o a subcotizar a sus trabajadores. Y eso es algo que desconocemos, al menos de lo anunciado el día de hoy, de cómo se va a proteger que eso no ocurra. Me parece que eso es central, fundamental para garantizar el éxito de esta iniciativa. Carlos Ramírez Fuentes, pues muchas gracias por este análisis previo. Si nos permites, mantenemos la comunicación para ver en qué termina esta propuesta de reforma. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego, Luis. Nos vemos.